Hoy te lo cuento resumido: La Era de Hielo, las aventuras de Boq. Película que a la fecha de haber subido este video, se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un solo resumen. Esta historia empieza con Ellie haciéndonos un recuento de sus aventuras en las anteriores películas, comenzando con Manny conociéndose con Sid, hasta la manada conociéndose con Boq en el mundo perdido. Luego nos muestran a las pequeñas e hiperactivas zarigüeyas. Allí ellos hablaban sobre lo cansados que estaban que su hermana Ellie siempre los esté controlando, por lo que proponen mudarse a su propio espacio. Ellos se imaginan la madriguera de solteros que podrían tener, así que para poder ser independientes, reclaman aquella montaña como suya. Pero no contaban con que esa montaña estaba hecha completamente de hielo, por lo que cuando clavan su bandera, hacen que se destruya. Aquella travesura hizo formar una gran avalancha, y Crash y Eddie estaban súper emocionados por esa nueva peligrosa aventura, pero la manada de Manny estaba desesperada huyendo. Manny se enoja mucho con ellos por destruir su hábitat de verano, y cuando Diego estaba a punto de darles una lección, Ellie se interpone para protegerlos. Manny ya estaba cansado que aquellas traviesas zarigüeyas estén causándole problemas, por lo que deja caer la idea de que ya era hora de que se independicen, y los reta a que busquen su propio camino. Pero Ellie no estaba de acuerdo con eso, argumentando que sus hermanos son unos completos inservibles cuando se trata de responsabilidades esenciales de supervivencia. Por la noche, Ellie estaba enfadada con Manny por haber dado la idea de que sus hermanos tenían que irse, pero Manny se defendía diciéndole que debería dejar que ellos alguna vez sufran las consecuencias de sus actos. Pero Ellie seguía argumentando que ellos jamás podrían sobrevivir si los dejase solos, ya que la única defensa que conocen es hacerse los muertos. Y además, jamás podría dejar solos a sus hermanos, ya que ellos fueron la única familia que tuvo cuando era una pequeña mamut. La mamá zarigüeya la crió como si fuese uno de sus propios hijos, y cuando la perdieron, Ellie supo que siempre tendría que estar junto a sus hermanos. Por la madrugada, cuando ya todos estaban durmiendo, las zarigüeyas despiertan y caminan muy sigilosamente para abandonar la manada, pero no podían irse sin antes despedirse de su querida hermana mayor. Ellos, mientras ella seguía durmiendo, le dicen que irán a buscar su propio destino, y que tal vez jamás volverían a verse. Y entonces, Crash y Eddie emprenden su primer viaje lejos de su familia. Al amanecer, Ellie despierta, y por el silencio, rápidamente se da cuenta que sus hermanos se habían ido, así que culpa a Manny de eso, diciéndole que él fue quien los alentó y retó para que se vayan. Ella decía que sus sentidos de orientación era lo único peor que sus habilidades de supervivencia, así que muy enojada va a la búsqueda de sus hermanos. Por otra parte, Crash y Eddie estaban muy felices con su nueva independencia, y cuando estaban realizando una de sus travesuras, caen en el camino hacia el mundo perdido en donde ya habían estado en la película anterior. Ellos muy emocionados van a su nueva aventura en busca del mundo perdido, y entonces, cuando encuentran la entrada, aparecen un par de velociraptores que pretendían cazarlos. Y cuando estaban a punto de hacerlo, ellos salen corriendo y logran escapar cayendo en los bosques del mundo perdido. Pero cuando parecía que estaban a salvo, aparece una araña gigante que empieza a perseguirlos y hacer que recorran el bosque pasando por distintos dinosaurios. Y entonces, en ese momento, son encontrados por el gran Boq Wild. Estos dos hermanos admiraban demasiado a esta comadreja por sus grandes aventuras, y cuando volaban en su ave, del cielo caen los dinosaurios que antes los estaban persiguiendo. Pero Boq se deshace de ellos muy fácilmente. Esta comadreja les explica que habían llegado en un mal momento, porque un dinosaurio llamado Orson había escapado del exilio, y con ayuda de su par de velociraptores pretende dominar todo el mundo perdido. Y si eso pasa, todo mamífero en ese mundo no estaría a salvo. Boq los lleva a su guarida para prepararse para sacarlos del mundo perdido y así no sean devorados por los velociraptores, pero casi son comidos por una planta carnívora. Y después de escupirlos, ellos le cuentan a Boq que ahora son independientes y le mienten diciendo que Ellie les había dado su aprobación para que recorran solos el mundo. Pero como Boq no se veía muy convencido con esa versión, las zarigüeyas confiesan que en realidad habían escapado. Así que Boq se decide regresarlos a casa, ya que decía ser el único que puede detener a Orson, pero no podrá hacerlo si también debe de estar cuidándolos. Crash y Eddie le iban suplicando a Boq que no los regresase, y cuando estaban por salir del mundo perdido, se topan con una enorme roca que bloqueaba la salida. Y además, también se encuentran con el dinosaurio llamado Orson. Este le confiesa que había bloqueado la salida para que ya nadie más pueda entrar, argumentando que el mundo perdido es exclusivo de dinosaurios y no de mamíferos pulguientos. Y también refuta la teoría de que los dinosaurios tienen cerebros diminutos, y lo hace enseñando su gran cerebro.
Y aunque las zarigüeyas se burlaron de él, a Orson no le afectaba, porque decía haber entendido que ese cerebro lo hacía la criatura más lista del mundo. Y como antes todos se burlaban de él por su gran cerebro, ahora lo usará para tener su venganza dominando a todos en el mundo perdido. Y en eso, aparecen los velociraptores para acabarlos, pero Bok muy hábilmente los despista y logran escapar. Y luego de eso, Bok lleva a las zarigüeyas a su nuevo refugio. Aquella madriguera fascinó a Crash y a Eddie, así que le proponen a Bok quedarse a vivir con él, pero Bok estaba convencido de regresarlos luego de haber acabado con Orson. Y después, Bok les cuenta la historia de Orson. Orson era burlado por todos por su gran cerebro, y cuando este dinosaurio se dio cuenta que era inteligente gracias a eso, se convenció en ser superior a todos. Y aunque Bok intentó convencerlo de que todos eran iguales y hasta lo invitó al equipo al que pertenecía, Orson no cambió su opinión. Aquel equipo se encargaba de mantener un manantial en donde reinaba la armonía y la paz entre las especies, y después de que Orson rechazó la oferta de unirse, se enfrentó a ellos. Aquel día, Bok ganó la pelea, pero al costo de perder a 3 de sus leales compañeros de equipo. El resto del grupo, para proteger el mundo perdido, desterró a Orson a una isla de lava, creyendo así que podría meditar y cambiar sus ideas, pero en vez de eso, el deseo de venganza de Orson aumentó. En esa isla, Orson encontró a los velociraptores, y después de darse cuenta que pueden ser controlados por las llamas de fuego, los tomó de sirvientes para que obedezcan todas sus órdenes. Y así fue que les hizo construir un camino con el que pudieron salir de aquella isla. Por otro lado, él y compañía seguían buscándolos muy angustiados de que les haya pasado algo. Por la noche, los velociraptores encontraron la madriguera de Bok, y para poder salvar a los despistados de las zarigüeyas, esta comadreja intentó enfrentarlos. Pero en ese momento, un extraño gas verde empieza a esparcirse por el lugar y los deja inconscientes. Al despertar, ve a su antigua compañera de equipo llamada Si, quien les había salvado de los velociraptores con ayuda de aquel gas. Ella, al igual que Bok, creía en la misión de dar igualdad y paz al mundo perdido, y no dejaría que Orson se salga con la suya. Por eso es que buscó a Bok, para que juntos puedan detener a aquel dinosaurio. Mientras tanto, Orson estaba insatisfecho con el trabajo de sus velociraptores, por lo que tiene la idea de conseguir un ejército más grande. Por otro lado, Bok y su antigua compañera hablaban sobre frenar a Orson, pero se dan cuenta que este estaba a punto de atacar el manantial. Bok rápidamente va para alertar a los del manantial que deberían salir de allí ya que se acercaba una gran amenaza, pero en eso, la gran amenaza llegó. Y entonces, se dan cuenta que Orson había logrado conseguir un gran ejército de velociraptores. Luego de lograr escapar, la zorrilla le dice a Bok que necesitan un plan para enfrentarlo, y no solo eso, sino que también necesitarían de mucha ayuda. Y entonces, este grupo de 4 mamíferos van en un bote, para viajar por el mundo perdido en busca de ayuda. Y en el camino, Crash y Eddie se dan cuenta que Bok y la zorrilla no se llevaban muy bien, por lo que arman un círculo de sinceridad para que puedan decir lo que pensaban el uno por el otro. La zorrilla no toleraba que Bok siempre actuó impulsivamente sin un plan, y aunque no lo culpa, ella pensaba que su equipo pudo haberse salvado si hubiesen armado una estrategia antes de enfrentarse a Orson. Por la noche, las zarigüeyas se sentían poco realizadas al no hacer nada ellos solos desde que se independizaron, así que para compensarlo, toman el puesto de Bok en el volante y toman en sus manos la dirección del bote. Y así, continuaron su camino hasta llegar a su destino. Ellos habían llegado al lugar en donde se encontraba la mamá Dino, la dinosaurio cuyas crías fueron criadas por Sid en la película anterior. Pero ella se negaba a colaborar a luchar contra Orson porque tenía un dolor en el colmillo, por lo que Sid la duerme con su gas verde para que Bok pueda quitarle la caries que tenía en aquel colmillo. Y mientras la mamá Dino seguía dormida, este grupo son encontrados por los velociraptores. Ellos desesperadamente intentaban despertar a la gran dinosaurio, y tras lanzarle una valla explosiva logran hacerlo. Pero como el impacto fue muy fuerte, nuevamente queda noqueada. Y en eso llega Orson y envía a sus bestias contra ellos, y así, Bok y su compañera empiezan a enfrentarse a los velociraptores. Pero estas criaturas eran demasiadas, y quedan rodeados por todos ellos. En ese momento Bok se disculpa con su compañera por lo que pasó con su equipo, pero la zorrilla también se disculpa y le dice que ya era hora de empezar a trabajar juntos. Entonces, Bok se pone delante de Orson para darle tiempo a sus compañeros de escapar, y así es como fue enjaulado y llevado al manantial para que sirva de ejemplo y nadie más le ponga resistencia. Y así, cuando la zorrilla junto a las zarigüeyas iban rumbo al manantial, Orson empezaba a hacer destrozos contra los mamíferos en todos los lugares por los que pasaba.
Las zarigüeyas estaban deprimidas porque pensaron que todo era su culpa por llegar y ser una carga para Boq, y se arrepentían de haberse independizado e intentado dejar huella, ya que aceptaban que su hermana tenía razón y no estaban listos para estar solos. Y entonces, sí, para intentar animarlos, les dice que Boq jamás se rendiría tan fácil y les hace recordar lo que él un día les dijo, que un superpoder no los hace superhéroes, lo que los hace superhéroes es la valentía y el ingenio. Después, sí, empieza a armar el plan para rescatar a Boq, y se quedan intrigados del cómo es que Orsen logró controlar a los velociraptores. Y mientras seguían su camino, sí, con mucho esfuerzo, intentaba entrenar a las zarigüeyas para que no solo se hagan los muertos en un ataque, sino que también se defiendan de otros modos. Por otra parte, Ellie y Manny encuentran el agujero en donde sus hermanos cayeron, y entonces descubren que ellos habían entrado al reino perdido. Y cuando entran, se topan con la gran roca que cubría la entrada. Pero Manny, con su gran fuerza, logra abrirla y se adentran a buscarlos. Pero Sid, en un acto de poca inteligencia, hace que la roca los persiga y hace que caigan en el reino perdido. Allí se encuentran con mamá Dino y ella les cuenta todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, la zorrilla y las zarigüeyas llegan a los restos de lo que un día fue el manantial, pero estaba rodeado por decenas de velociraptores. Allí se encontraba Boq enjaulado, y delante de todos los mamíferos, Orsen pretendía hacer que sus sirvientes se lo coman. Pero en ese momento aparecen las zarigüeyas para impedirlo, y con ayuda del gas de Sí, logran rescatarlo. Ellos ya se llevaban mucho mejor, y Sí, en vez de armar un plan, decide improvisar sobre la marcha. En ese momento llegan Manny y Ellie junto a los demás, y ven a Crash y Eddie pelear valientemente contra esos velociraptores. Y entonces, ellos y mamá Dino también se unen a la pelea. Mientras tanto, Boq se enfrenta cara a cara contra Orsen e intenta hacerle entender que el mundo perdido no debe ser dominado por un animal, pero este dinosaurio no podía admitir ser un simple animal. Entonces ambos luchan ferozmente, mientras que Boq seguía intentando convencer a Orsen que todos son iguales. Por otro lado, las zarigüeyas seguían luchando con los velociraptores, y cuando se les acabaron las armas y se encontraban indefensos a punto de ser atacados, estos dos sabios hermanos se dan cuenta que el fuego es lo que Orsen usa para controlar a sus sirvientes. Y luego de sacar de su pecho unos animales que habían encontrado antes y que escupían fuego, hacen que los raptores queden fascinados e imiten lo que sus nuevos jefes hacían. Orsen estaba desconcertado por todo eso, y como ya no tenía ejército, Eddie ordena a los raptores perseguirlos hasta que ya no puedan más. Boq estaba muy orgulloso de aquella gran hazaña, al igual que lo estaba Manny y Ellie. Y entonces, Crash y Eddie le intentaban decir a Ellie que querían quedarse a vivir en el mundo perdido junto a Boq, pero no querían hacerlo sabiendo que ella no estaría bien. Y Ellie, al ver lo mucho que habían crecido, acepta que se queden allí. Y así, las zarigüeyas se despiden de su manada dándose un fuerte abrazo, prometiendo que irían a visitarlos. Y así, Ellie completa su mural retratando la última aventura. Y así termina este resumen. No olvides suscribirte si te gustó este video. Muchas gracias y hasta la próxima.